Pues bueno, imágenes verdaderamente impactantes. Es una tragedia que se registró el sábado en Itaewon, en Corea del Sur. Esta era la primera vez que celebraban Halloween tras la pandemia, pero la alegría se transformó en gritos de auxilio. Fue una estampida que dejó 154 personas muertas y al menos 149 heridos, de los cuales 37 están graves. Uno de los bomberos detalló que el elevado número de fallecidos se debió a que muchos fueron pisoteados. De acuerdo con testigos, todo se originó por una acumulación excesiva de gente en un estrecho callejón que conecta la zona de bares con la avenida principal. El presidente Yoon Suk Yeol decretó una semana de duelo nacional. La Embajada de México en Corea del Sur informó que de los 154 muertos, 26 son extranjeros, pero ninguno es de origen mexicano, mientras que en el caso de los heridos ya tuvieron contacto con 2 mexicanas que resultaron lesionadas. La embajada puso a la disposición de la gente los siguientes números para cualquier tipo de asistencia desde Corea. Es el 010 9490 1694 y desde el extranjero el más 82 10 94 90 16 94. Por su parte, el presidente López Obrador envió un abrazo a los familiares y amigos de quienes perdieron la vida o resultaron heridos en esta lamentable tragedia, además de su sincera solidaridad al pueblo y gobierno surcoreano. Y mire, también vamos a más información luego de la polémica generada por Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, en torno a las declaraciones sobre pactar con grupos criminales para reducir la violencia. El presidente López Obrador salió a cortarlas de tajo el viernes desde Baja California Sur. Aseguró que en ningún momento le fue propuesto ni existe algo como eso. En el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. El canciller Marcelo Ebrard también habló del tema y esto fue lo que dijo. Bueno, no conozco a fondo la propuesta de Manuel Espino, no me he metido a ver qué es lo que está pensando, pero yo diría que en esencia el plantearles un acuerdo para que se pacifique el país, lo veo muy difícil porque ya han cometido muchos delitos, entonces tendrías que fijar una salvedad a la ley, que yo no estaría de acuerdo. Y bueno, saludamos con mucho gusto este lunes a Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días, qué gusto saludarte y a todos ustedes, por supuesto, iniciando semana. Vamos ahora con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, porque luego de confirmar que seguirá visitando los congresos estatales para promover la ampliación del ejército en las calles hasta el 2028, pese a que ya es constitucional, viajó a Durango. Ahí criticó una vez más a los gobernadores de oposición, dijo que los 2 gobiernos que más piden apoyo de las Fuerzas Armadas son panistas. Y bueno, primero el Guanajuato con 20 elementos federales, seguido de Chihuahua con casi 7,000. Que no podemos andar por la vida haciendo alegorías de hipocresía. No lo digo por usted, lo digo por los gobernadores que con una mano piden, pero además sí lo tienen, el apoyo de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas. Yo creo que es momento de actuar con altura de miras, no es momento de consignas políticas. Uno de los gobernadores que más ha criticado el secretario de Gobernación precisamente es Samuel García, gobernador de Nuevo León. Mañana ellos se van a reunir. Así lo confirmó el propio Samuel García, quien a pregunta expresa de cómo va su relación con Adán Augusto respondió que todo va muy bien. Recordemos que apenas el jueves el titular de la Secretaría de Gobernación se refirió a él como Samuelito.
El pasado viernes, fuerzas especiales de la Ciudad de México detuvieron en Nayarit a Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, quien está acusado de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con las investigaciones, Leonardo López habría dado la orden para que la Policía Estatal no interviniera en lo que ocurría la noche del 26 de septiembre del 2014, esto en Iguala, además de que recibía unos $50,000 con el fin de proteger a miembros del grupo criminal de Guerreros Unidos. El secretario de Seguridad fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y nexos con el narcotráfico. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Excelente inicio de semana, qué gusto saludarte. Oye, te cuento que fue presidente de Brasil por 8 años, se marchó con un elevado índice de popularidad, estuvo preso por corrupción, anularon su condena y ayer, a los 77 años, Luis Ignacio Lula da Silva volvió al poder por un estrecho margen en las elecciones presidenciales, superando a Jair Bolsonaro en una pelea entre antagonistas ideológicos que dividió a la mayor democracia de América Latina. Con su triunfo, la izquierda retoma a Brasil y se pone fin al gobierno más derechista en décadas. Lula será investido presidente el 1 de enero del 2023. ¿Qué les parece? En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. Y tras darse a conocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente López Obrador utilizó su cuenta de Twitter para felicitarlo. Publicó una fotografía en la que aparece junto al brasileño y en un corto mensaje aseguró: ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo. Con toda la información de las redes sociales y la pregunta del día, Marlene Estado. Hablando de locas, ¿cómo que no? Eso. 5 de la mañana consigues. Buenos días, Paco. Buenos días a todos, muchachos. También allá en casa. 5 de la mañana con 53 minutos. Pues mire, como todos los días, nosotros le invitamos a participar en nuestra pregunta a través de redes. Dígame, ¿usted ya puso su ofrenda de Día de Muertos? ¿Sí o no? Platíquenos cómo está su ofrenda. Es más, mándenos fotos ahí en Twitter, en Facebook o en Instagram, en @imagen_sea. Participe, sea parte de esta familia y también pues de esta tradición. Cuéntenos. Vamos contigo, Paco. Ricardo Monreal acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En unos minutos le decimos por qué la denunció. Por supuesto que no le cambie. Esto es Imagen Noticias. No se vayan. El narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, fue condenado a 20 años de cárcel en una nueva sentencia por los delitos de delincuencia organizada, con la hipótesis de delitos en contra de la salud. Esto se suma a la sentencia que ya había recibido por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego en el 2021, cuando se le dictó una pena de 28 años. En total, 48 años de cárcel. Actualmente permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En un operativo conjunto en Chiapas, elementos de la Fiscalía General de la República y de la Sedena aseguraron 2.014 kilogramos de posible cocaína, una arma, 2 vehículos y un inmueble. La diligencia se llevó a cabo en la colonia Laureles, en el municipio de Tapachula, una región, de acuerdo con información del gobierno federal, controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Las dependencias informaron que este aseguramiento representa el más importante de cocaína que se realiza en la presente administración. El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien está preso desde el 2017, ganó un proceso penal y obtuvo de un juez de control el auto de libertad por la causa en la que se le acusa de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 40 millones de pesos, pero no dejará la prisión. Va a seguir preso en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, porque todavía tiene una acusación en proceso por peculado y operaciones con recurso de procedencia ilícita. Además, está por resolverse una solicitud de extradición por una corte federal del Distrito Sur de Texas por lavado de dinero y fraude bancario y operaciones sin licencia de un negocio de envíos de remesas.
Y mire, vamos ahora con el senador Ricardo Monreal. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo en esta ocasión? Que a 4 años de que Morena se quedó con la presidencia de la República, dijo es necesario continuar con el proceso de transformación. Hay que profundizar la democracia interna y no cambiar la ideología política del movimiento. También reconoció que hay pendientes por resolver, como la inseguridad, por la que se ha planteado una revisión de los planes de seguridad pública. Y precisamente Ricardo Monreal denunció ante la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Campeche, Alaida Sansores, pidió que se le investigue y se lleve a juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de intervención ilegal de comunicaciones privadas, por todo esto que dio a conocer, ¿se acuerda usted? Por supuesto, la semana pasada, estos mensajes de WhatsApp y bueno, estas conversaciones, como le digo, dice, se obtuvieron de manera ilícita, ha peculado al haber utilizado medios públicos para dar a conocer estos mensajes de texto entre Monreal y Alejandro Moreno, el líder del PRI. La presenté porque no podemos callarnos frente a la ilegalidad de la actuación de una servidora pública. Tampoco podemos aplaudirle que viole la Constitución y la ley y que simplemente la impunidad la proteja. No, no debemos hacerlo. Y no debemos tampoco festinar que intervenga comunicaciones privadas de nadie. Pero aquí hay delitos cometidos flagrantemente. No hay forma de que se escape. El expresidente Carlos Salinas de Gortari es también ya desde el año pasado ciudadano español. Él obtuvo la nacionalidad a través de un procedimiento que el gobierno español habilitó para sefardíes o sus descendientes. Este trámite beneficia a todos aquellos quienes, pues sus antepasados judíos fueron expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Se sabe que actualmente Salinas de Gortari vive en Reino Unido y está en España con frecuencia. De sus motivaciones personales dijo que se trata de algo de origen genealógico, que son cuestiones afectivas y de congruencia con una visión moderna de las interrelaciones compartidas entre naciones y nacionalidades. Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el estado de Sinaloa para supervisar los avances del programa IMSS Bienestar, que ofrece atención y medicamentos gratuitos a quienes no tienen seguridad social. Él hizo promesa, reiteró esta promesa de que al término de este sexenio el país tendrá un sistema de salud de primer nivel, aunque algunos lo pongan en duda. Fueron transferidas a nivel federal 227 unidades de salud, 20 hospitales y 3 unidades de especialización. Por eso estamos incluso ya contratando médicos y especialistas de otros países del extranjero. Pero la idea es que no falten los médicos, que no falten los especialistas y que no sea nada más de lunes a viernes, porque también se enferma la gente el sábado y el domingo, y todos los turnos. Ese es el ideal que tenemos, que lo vamos a convertir en realidad con el apoyo de ustedes. En Hermosillo, Sonora, el viernes pasado se reunió el presidente López Obrador con John Kerry, el enviado presidencial de los Estados Unidos para el clima. Hablaron del Plan Sonora de energías sostenibles y el desarrollar la industria minera nacional del litio. Esto para comenzar la fabricación de baterías para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. López Obrador reveló que es muy probable que en la próxima visita del presidente Joe Biden a México se firme un plan binacional que incluye el compromiso de emitir menos contaminantes al medio ambiente. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 19 centavos a la compra y 20 pesos con 30 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 80 centavos a la compra y 20 pesos con 50 centavos a la venta. Acompáñame, pues este fin de semana la tragedia estuvo en el ámbito internacional. Empecemos por Corea del Sur. 154 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una estampida registrada el sábado durante la celebración de Halloween en el centro de Seúl. Un funcionario del Departamento de Bomberos explicó que el elevado número de víctimas se debió a que fueron
muchos pisoteados y añadió que la cifra podría aumentar. El consulado de nuestro país en Seúl detalló que 2 mexicanas se encuentran entre los... Y ahora nos vamos a India. Al menos 132 personas murieron cuando un puente colgante de la época colonial colapsó, provocando que decenas cayeran al río. Según autoridades, unas 500 personas estaban en el puente celebrando un festival cuando se dieron los cables que los sujetaban. Los accidentes en infraestructuras, incluidos puentes, son comunes en India debido a que muchas de ellas son viejas y porque no se les da mantenimiento. Y en la guerra se cumplen 250 días, mientras autoridades de Kiev informaron que unos 4 millones de ucranianos han resultado afectados por restricciones de electricidad que alcanzarán un nivel sin precedentes en los próximos días debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas. Dichos ataques ocurren en momentos en que Ucrania intensifica su contraofensiva en el sur del país. En la región de Kherson, autoridades instaladas por Moscú informaron que terminó el desalojo de civiles hacia regiones seguras en Rusia, pero si no se resuelve este problema de electricidad, las centrales nucleares podrían afectarse, pues tienen 4 días para poderse abastecer sin luz. A partir de este momento, muchas ciudades y regiones de nuestro país utilizan horarios de apagones de estabilización. Alrededor de 4 millones de ucranianos tienen restricciones ahora. Y del otro lado, en Rusia se suspendieron las participaciones en el acuerdo que permite exportar cereales desde puertos ucranianos esenciales para la seguridad alimentaria de todo el mundo. Cheque. Rusia suspende su participación en el acuerdo que permite a Ucrania exportar sus cereales. El Ministerio Ruso de Defensa tomó esta decisión tras denunciar un ataque con drones contra sus navíos en Crimea. El pacto, sellado en julio con la mediación de la ONU y Turquía, permitió exportar varios millones de toneladas de cereales bloqueados en los puertos ucranianos desde el inicio del conflicto el 24 de febrero. La preparación de este acto terrorista y la formación de personal militar del 73º Centro Ucraniano de Operaciones Marítimas Especiales fue llevado a cabo por especialistas británicos basados en Ochakov, en la región de Mykolaiv, en Ucrania. El Ministerio de Defensa del Reino Unido rechazó estas acusaciones y alegó que con ellas lo único que busca Moscú es desviar la atención. Crimea, anexionada por Rusia en marzo de 2014, tras una intervención de sus fuerzas especiales y un referéndum de adhesión denunciado por Kiev y los occidentales, sirve de cuartel general a esta flota de base de retaguardia logística. Los ataques contra esta península se han multiplicado en las últimas semanas a medida que las fuerzas ucranianas llevan a cabo una contraofensiva para ganar terreno en el sur del país en dirección de la ciudad de Kherson, convertida en fortaleza por los rusos. Imagen. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 6 se desplaza lentamente sobre el oriente y centro del país. Tabasco y el litoral sur de Veracruz provocará lluvias fuertes en regiones de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tabasco y Guerrero, además de chubascos en la Ciudad de México, Michoacán y Morelos. Para el norte del país hay alerta, pues se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados en Chihuahua y Durango durante las mañanas. En otra información, habitantes de Mérida, turistas de otros estados y extranjeros han sido parte de las celebraciones para recordar a los fieles difuntos. En Mérida, Yucatán, se realiza el Festival de las Ánimas, donde una variedad de eventos disfrutan los habitantes. Este fin de semana, las ánimas salieron del cementerio general hasta el Parque de la Ermita, en un paseo que disfrutan chicos y grandes. El festival pues está bien, ¿no? Para que las nuevas generaciones pues sigan con estas festividades. Realmente a mí sí me gusta y todo, y como dicen, ¿no? Es que hay veces que viene gente de fuera y nada más que adoptan nuestras tradiciones. Durante el recorrido
recorrido se instalaron más de 200 altares, conocido en Yucatán como el Canal Pichán, cuyo significado es comida de ánimas. En el estado se acostumbra a poner el tradicional mukbi pollo, el chocolate, las frutas que en vida a los seres que se adelantaron les gustaba. Está muy importante pues, que para que toda la gente y más que nada los niños lo tengan en cuenta y sigan la tradición que tenemos nosotros. Y pues esperamos que nunca se pierda esa costumbre de cada año que se hace. Mi papá, pues mi mamá, pues desde chamaco nos enseñaron a poner las fotos de mis abuelitos, mis bisabuelos y ya de mis hermanos y todos ellos. Cada año mi familia lo sigue haciendo. Son días que los yucatecos viven con fervor, se reúnen para recordar a los fieles difuntos. Este festival ha gustado a los visitantes. Se hace la ceremonia del pedir el permiso. Principalmente considero que es un atractivo que es internacional, lo cual pues nos beneficia a todos los yucatecos porque cuando menos para estas fechas nos ponemos en el ojo de todos los turistas y es fantástico ver a gente foránea que cada vez se suma, gente internacional y pues eso es como que un orgullo compartido, ¿no? Entre las actividades están las leyendas mayas, la rodada de ánimas, la gran vaquería, altares para mascotas, recorridos por el cementerio y una variedad de eventos. Para Imagen informó Flor Castillo. De música, baile y aplausos fue parte de lo que se vivió también en el gran desfile del Día de Muertos 2022 en la capital del país. Miles de personas se dieron cita en el centro histórico. Al regresar del corte le tenemos las imágenes y todo lo que se vivió en este desfile. Lo que sí se realizó en gran orden fue el desfile del Día de Muertos 2022 aquí en la Ciudad de México. Miles de personas se dieron cita en el centro histórico en donde hubo baile, música, buen ambiente y es un evento que llegó para quedarse. Las almas regresaron para darle vida al gran desfile del Día de Muertos, el ombligo de la luna, en la Ciudad de México. En punto de las 5 de la tarde, autoridades capitalinas y de gobierno federal cortaron el listón de inauguración. Con la melodía Cielito Lindo, la banda de música El Salón de Los Ángeles inició la vanguardia del desfile, quien abrió paso a los contingentes conformados por más de 1,600 voluntarios, de la Puerta de los Leones en Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. El folclor fue el principal atractivo con catrinas, catrines, bailes prehispánicos, carros alegóricos y bandas de música que amenizaron el trayecto. Desde muy temprano, el público buscó el mejor ángulo y el mejor lugar, sin importarle estar apachurrados, con tal de revivir la emoción de apreciar el gran desfile. En la representación hubo de todo un poco: gritos, baile, aplausos, calaveras, garbanceras, caras pintadas, disfraces de todo tipo, además de un ambiente generado con emoción por el público. Marisela y Fernando, originarios de la Ciudad de México, caracterizados de Catrín y Catrina, mencionaron lo importante que es mantener la tradición mexicana de Día de Muertos. Por nuestra identidad, por mantener nuestras costumbres, por sentirnos mexicanos y honrosos de representar esa tradición de nuestro país. Esta apertura nos ha hecho felices para venir a representar a México aquí al Zócalo. Nosotros como mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de nuestras tradiciones. Siempre hemos dicho que como México no hay dos. Al caer la noche, la Plaza de la Constitución se tornó multicolor por las almas que abarrotaron el centro histórico de la Ciudad de México, dando vida a las tradiciones mexicanas. Esta representación se conformó por 8 capítulos: la Nueva Guardiana del Portal, Caminos de Cempasúchil, el Mictlán, la Revolución y Posada, el Carnaval de Calaveras, Arte, la Fiesta en el Ombligo de la Luna y la Apertura del Portal. Para Imagen, Ricardo Vitela.
Oye, Paco, supe de buena fuente porque algunos de los compañeros estuvieron ahí presentes y dicen que... Unos eran calacas, ¿no? Ya también. Iban vestidos. El Pancho ya estaba ahí casi... Ya lo velaron y todo. ¿No regresó? Ya no regresó y pues como que ahí lo agarraron. De ahí se fue ya al Mictlán. Totalmente. ¿Sí? Fíjate que dicen que era tanta la gente que en otros años no habían visto así. A punto de parecer como esta tragedia que veíamos al inicio del programa, que era demasiada la gente, como que estuvimos encerrados este tiempo. Sí, la gente está volcada a la todos. calle, ¿eh? Sí. Está impresionante. Este desfile, la verdad es que la inspiración se nos ocurrió después de la película de James Bond, ¿te acuerdas? Que finalmente hicieron cuando vino Daniel Craig aquí a la Ciudad de México. Y después también, después de la película Coco, como que Disney tuvo ahí un poco de intervención, pero la verdad es que es un evento precioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y también me decían que incluso se perdieron el desfile porque hubo un cambio de logística de último momento, que la planeación sí estuvo ahí como que falló, porque estaban los manifestantes pro legalización de la marihuana fuera de la Suprema Corte, por ahí iban a pasar los carros alegóricos. Iban a quedar las calacas bien locas. Pues por eso es que ya no regresaron algunos de los compañeros, ahí se quedaron. Las calacas iban a estar bien locas, hermano. Pero no. Pero bueno, Paco, mira, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo a través de su cuenta en Twitter que fueron más de 1 millón de personas, imagínate, las que disfrutaron este gran desfile del Día de Muertos desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec al Zócalo y bueno, posteando varias fotos del evento. En este mensaje agregó que nuestras tradiciones son hermosas y están más vivas que nunca. Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno. Y mire, ya pasaron 2 años de la pandemia, más de 40,000 personas aquí en la capital del país asistieron, en este caso también a la iglesia de San Hipólito, festejando, claro, a San Judas Tadeo, el santo patrono de las causas perdidas. A esta misa, a cada una de las misas asistieron unas 600 personas, sin embargo hubo muchos que no pudieron entrar, pero celebraron a las afueras del templo. Vean nada más estas imágenes. Y en más información le platico, el trolebús elevado arrancó servicio de la ruta Constitución de 1917 a Acahualtepec. Corre sobre el eje 8 Sur, Calzada Ermita, Iztapalapa, y se estima que va a estar transportando hasta 100,000 usuarios diariamente. El servicio fue gratuito el día sábado, pero a partir de ayer la tarifa que se cobró fue de 7 pesos. Solamente se podrá ingresar, tenga en cuenta esta información, si usted utiliza la tarjeta de movilidad integrada, es decir, no se va a aceptar dinero en efectivo. Pago en efectivo no se puede. ¿No? La crisis derivada de la pandemia de coronavirus ha afectado a millones de familias en todo el mundo. En Morelos, una mujer que había perdido su trabajo logró salir adelante gracias a sus cultivos. El poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos, es conocido por sus restaurantes que están a pie de carretera, pero la pandemia los obligó a cerrar sus puertas. Silvia Hernández, con la angustia de no saber con qué iba a alimentar a su familia, se apoyó en su pequeño huerto familiar que le ayudó a sortear la crisis por 2 años. Con lo de la pandemia, pues todo eso tuvimos que cerrar. Así es que tuvimos auge con lo de las mermeladas en esa época porque pues le hablábamos a las personas y les comentamos, oye, tenemos mermeladas, te vendo. Y pues sí, nos compraban, nos empezaron a comprar. Una pequeña huerta donde sembró frijol, maíz, calabaza, chiles, zanahorias, fresas, capulín y distintos frutos que en un principio eran para consumo personal. Sin embargo, una sobreproducción la puso en predicamento debido a que no era tiempo de desperdiciar nada. Sin dinero, sin trabajo, no se podía dar el lujo de que su verdura y fruta se echara a perder. En medio de la crisis nació la empresa familiar de conservas, La Artesana. Teníamos muchas frutas, ¿qué hacemos con ellas? Pues hay que conservarlas y después de ahí teníamos muchos remanentes y comenzamos a vender con los vecinos, amigos. Actualmente las ofrecemos por Facebook, nos encuentran como La Artesana. La historia de esfuerzo de Silvia Hernández para salir de la crisis que dejó la pandemia del SARS-CoV-2 surge de una inquietud: tener su propio bosque. Un esfuerzo que inició hace 10 años con una donación de la Secretaría de la Defensa Nacional con 1,500 árboles, los cuales todos se secaron. En un segundo esfuerzo,
otros 1.500 árboles que se lograron muy pocos. Con la asesoría de la Comisión Nacional Forestal, actualmente el bosque de pino La Comadreja tiene un registro de 6,000 árboles que se están autogenerando en un cuidado con la venta de pinos de Navidad. Y mi esposo y yo pues tenemos cierto aprecio por los árboles y decidimos hacer esta plantación. Con el tiempo nos dimos cuenta que requería de ciertos cuidados, los árboles llevan un proceso de crecimiento, así es que pues necesitábamos recursos para poder sostener la plantación. Así es como nos dimos a la tarea de vender los árboles. La iniciativa de la siembra de árboles de Navidad y de los huertos familiares se está replicando entre la comunidad de Tres Marías, lo que puede hacer sustentable a decenas de familias del estado de Morelos. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. El senador Ricardo Monreal denunció ante la FGR a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Pide que se le investigue por intervención ilegal de comunicaciones privadas, la difusión de conversaciones obtenidas ilícitamente y peculado al haber utilizado medios públicos para dar a conocer mensajes de texto. Al menos 132 personas murieron en India cuando un puente colgante de la época colonial colapsó. De acuerdo con las autoridades, 500 personas estaban en el puente celebrando un festival cuando se dieron los cables que lo sujetaban. Y bueno, usted se acuerda precisamente de este incendio que sucedió allá en Aguascalientes. Pues bueno, algunas personas tuvieron que desalojar sus casas precisamente y pues esto también sucedió en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Se incendió una fábrica de productos químicos, esto se fue a otras fábricas de limpieza. Algunas personas que viven cerca tuvieron que desalojar sus casas. Un fuerte incendio se registró en una fábrica de solventes químicos, ubicada en la calle San Ramón y San Francisco en el fraccionamiento Valle de la Misericordia, en Tlaquepaque, Jalisco. Es una empresa que manejaba solventes químicos, lamentablemente se propaga a una bodega de materiales de limpieza y algunos daños en una bodega de materiales de construcción. Al lugar se trasladaron elementos de Protección Civil y bomberos de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco, El Salto, Tonalá y la Unidad Estatal de Protección Civil para tratar de controlar y sofocar el fuego. Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de hacer un cordón de seguridad. Las arduas labores de los elementos lograron controlar y sofocar el fuego. Por el incendio, hubo algunos daños en tinacos y calentadores solares de 5 casas cercanas, sin que se reportaran personas lesionadas. Afortunadamente, por iniciativa propia, como 120 viviendas se evacúan en forma preventiva, lo que favorece que no tuviéramos lesionados de las personas vecinas del lugar. Tampoco se reportaron lesionados del personal que atendió el incendio. Con información de Carla Méndez, Imagen. 6 de la mañana con 41 minutos. Usted ya puso su ofrenda de Día de Muertos. Usted sigue estas tradiciones mexicanas. ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues mire, así va el resultado. 39% sí puso ofrenda, 61% dice que no. Participe con nosotros, sea parte de este equipo a través de @imagen_sea, son nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí va a encontrar la pregunta y ahí constantemente compartimos información para que usted nos siga todo el día a través de sus dispositivos digitales. Paco, voy contigo. Gracias, Marlene. Y mire, Jonathan Segundo Ventura desapareció hace 8 meses. Sus familiares no saben nada de él después de una discusión que tuvo con su pareja el pasado 23 de febrero. Sospechan de su pareja sentimental. La información de esta ausencia al regresar con usted aquí a Imagen Noticias. Los gobiernos de Puebla y de la Ciudad de México firmaron un convenio de cooperación y coordinación en estrategias de seguridad. Aunque las entidades no tienen colindancia, resalta el alto intercambio comercial sobre la autopista México-Puebla, la cual es una de las vialidades más importantes para comunicarse con otras entidades del centro y sur del país. Con esto, Puebla reafirmó su impulso a estrategias conjuntas de seguridad y otros rubros como el económico, el educativo, el turístico y el cultural. Fue firmado en Puebla por el gobernador Barbosa y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
En calles del centro de la Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibieron el reporte de un asalto a un automovilista. Ya sabe, la rata asquerosa pensó que iba a escapar impunemente, pero lo atraparon. Ya lo sabe también, el que la hace, la paga. Carlos Jiménez. Es el momento justo en que un delincuente aprovecha la luz roja del semáforo para acercarse, amenazar y asaltar a un automovilista. En segundos comete el atraco y así escapa del lugar. Sucedió de noche en calles de la colonia Centro Histórico, en Ciudad de México. Es la alcaldía Cuauhtémoc. Y era aquí donde este delincuente buscaba a sus víctimas. Apenas cometió el atraco desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear al delincuente y al mismo tiempo se coordinaron con los elementos en campo para que fueran a buscarlo. Somos agentes del sector Asturias encargados de patrullar la colonia Doctores, Buenos Aires y parte del centro histórico. Esa tarde recibo un llamado vía C2 Centro, lo cual refiere un asalto a conductor de vehículo, lo cual me aproximo al lugar a brindar el apoyo a la víctima, mientras mi compañero se aboca a la detención del responsable. Los agentes aceleraron sus unidades y fueron a buscar al sujeto que les estaban reportando. Mientras lo hacían, las cámaras de la ciudad lo captaron alejándose del lugar donde cometió el robo. Obsérvelo. Primero va tranquilo como creyéndose impune, pero después acelera y va a toda velocidad. Y es que acababa de ver una patrulla que ya iba tras él. En un instante, aquel delincuente corrió en sentido contrario. Creyó que así podría escapar de los agentes, pero los uniformados no se detuvieron y así fueron tras él. Con las características que nos proporciona el C5, sabíamos cómo iba vestido el sujeto, por lo que continuamos la persecución pie-tierra antes de que ingresara a un inmueble y pudiera escapar. Así captó una cámara de la ciudad al delincuente cuando se estaba metiendo al refugio en el que creyó lograría escapar. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a este delincuente cuando buscaba ingresar al estacionamiento de este hotel. Al momento de su captura confesó que llevaba cuando menos 5 robos en esa misma zona. Si usted lo reconoce, denuncie. Se trata de Jorge Iván. Tiene 34 años y así acabó detenido por la policía. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a que no desistieron en la persecución de aquel ampón, esa noche terminó arrestado. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Usted lo sabe y es triste la situación que se vive en nuestro país en cuanto a los desaparecidos o las desaparecidas. Jonathan Segundo Ventura es un joven de 26 años, desapareció mientras iba en transporte público entre los municipios de Valle de Chalco y Chimalhuacán. Familiares y amigos lo están buscando, principalmente su mamá, la señora María Guadalupe, así que si usted sabe algo, repórtelo y ayude por favor a terminar con este caso de ausencia. Que regrese a casa, que lo estamos esperando. Lo extraño mucho, ya no es vida para mí. Ya no es vida para mí andar para allá y para acá. Ya estoy grande, ya me canso fácilmente de ir a tal lado, pero desgraciadamente, como yo soy mamá, yo soy la única que tengo que estarlo buscando. Jonathan Segundo Ventura, de 26 años, desapareció tras una discusión que tuvo con su pareja el pasado 23 de febrero del año en curso. De acuerdo a las investigaciones que ha realizado doña María Guadalupe, Jonathan, acompañado de su pareja Marisol Cruz Hernández, tomaron el transporte público del municipio de Valle de Chalco rumbo a la zona conocida como Piedras Negras, ubicado en el municipio de Chimalhuacán. Primero fui a hablar con ella. Y eso fue lo que me comentó, que discutieron, se baja a ella y él se sigue. Entonces yo le dije, pues para mí ya es muy extraño de que mi hijo no aparezca. Le digo, para mí tú eres la sospechosa y voy a ir a levantar un acta.
Han pasado 8 meses de la desaparición de Jonathan Segundo Ventura, 8 meses donde las investigaciones no se enfocan en una sola persona donde puede estar la clave de esta desaparición. Yo levanté el acta por desaparición de mi hijo y como se los comenté a las secretarias que estaban haciendo la acta, le digo, pues para mí ella es la sospechosa porque vivía con él, salió con él y ella sabe a dónde lo dejó. Y se levantó el acta, pero es hora de fecha de que no sé nada de mi hijo. Han pasado 8 meses de la desaparición de Jonathan Segundo Ventura, 8 meses en los que doña María Guadalupe ha ido de un lugar a otro sin obtener respuesta de las autoridades. Pues ellos me dicen que si yo, de hecho la otra vez me dijeron que si yo, que a lo mejor yo sabía algo de mi hijo, que si yo sabía algo que yo les dijera. Le digo, ¿usted cree que si yo supiera algo de mi hijo, anduviera yo aquí? Le digo, anduviera yo yendo a Semejos, anduviera yo yendo a cualquier lado que me digan, vaya acá, vaya allá. Le digo, no. Le digo, yo no estuviera así. Le digo, entonces, le digo, pues se supone que la obligación son de ellos, de buscarlos. Diariamente María Guadalupe sale a buscar a su hijo, va de un lado a otro, camina y pregunta, lo busca al tiempo que escucha un mensaje de voz que es lo único que tiene de él. El miércoles 23 de febrero, él me mandó un mensaje de voz diciéndome, buenos días mamá, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Pero yo no le contesté el mensaje porque yo iba a ir a entregar unos papeles que me esperaban a la 1 de la tarde. Jonathan Segundo Ventura tiene 2 tatuajes en su brazo derecho. Si usted sabe de su paradero o tiene información, repórtelo de inmediato con las autoridades. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el premio Princesa de Asturias 2022 de Ciencias Sociales en una ceremonia realizada en el Teatro Campo Amor de Oviedo, España. Matos Moctezuma dedicó sus premios a las personas e instituciones a quienes reconoció como parte de su trayectoria, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De igual forma mencionó a la UNAM y a la Academia Mexicana de la Lengua. La historia nos muestra a lo largo de los siglos que toda guerra conlleva muerte, destrucción, desolación, imposición, injusticia y violencia. España lo ha vivido en carne propia, México también. Esto no se olvida, pero tampoco podemos anclarnos en el pasado y guardar rencores, sino mirar hacia adelante. En esto, México y España deben dirigirse hacia un futuro promisorio. Este sábado el presidente López Obrador estuvo en Guaymas, Sonora, en donde firmó un decreto para restituir cerca de 30.000 hectáreas, para los pueblos yaquis que forman parte del plan de justicia para este pueblo indígena. Resaltó que se trata de un día histórico para todos los pueblos originarios de México. López Obrador también aprovechó para recordar que una vez que concluya su mandato se va a retirar de la vida política, confiado en que su sucesor continuará con el proyecto de la Cuarta Transformación. Luego de la polémica generada por Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal, en torno a que hay que pactar con los criminales para reducir los homicidios en México, el presidente López Obrador dice que no, que esto no es posible. Desde Baja California Sur aseguró que en ningún momento le fue propuesto ni existe nada por el estilo. En el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada delincuencia organizada como a la delincuencia de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto. Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. El canciller Marcelo Ebrard también habló del tema y esto fue lo que dijo. Bueno, no conozco a fondo la propuesta de Manuel Espino, no me he metido a ver qué es lo que está pensando, pero yo diría que en esencia el plantearles un acuerdo para que se pacifique el país, lo veo muy difícil porque ya han cometido muchos delitos, entonces tendrías que fijar una salvedad a la ley.
Y vamos ahora con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, porque confirmó que seguirá visitando los congresos estatales para promover la ampliación del ejército, de la presencia del ejército en las calles, esto hasta 2028. Recordemos que esto ya es constitucional, sin embargo, dijo yo seguiré viajando. En esta ocasión lo hizo a Durango, ahí criticó una vez más a los gobernadores de oposición. Dijo que los dos gobiernos que más apoyo piden por parte de las Fuerzas Armadas son panistas. Primero, Guanajuato, 20 elementos federales, sigue Chihuahua con casi 7,000. Así lo comentó. Que no podemos andar por la vida haciendo alegorías de hipocresía. No lo digo por usted, lo digo por los gobernadores que con una mano piden, pero además sí lo tienen, el apoyo de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas. Yo creo que es momento de actuar con altura de miras, no es momento de consignas políticas. Y Santiago Krill, el presidente de la Cámara de Diputados, hizo un llamado al secretario de Gobernación precisamente a que respete la división de poderes y que no amedrente a los congresos locales para que aprueben la permanencia de los militares en las calles. El panista le recordó que la intervención de la Guardia Nacional no es dádiva, sino que es su deber cuando la violencia en los estados es originada por el crimen organizado. Y mire, también arremetió contra el titular de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién cree usted? El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, mandó un mensaje acerca de toda esta disputa que se está generando al interior por el tema de las corcholatas presidenciales. Le diría que hay que situarse en la función y le diría al partido que fije las reglas para que el piso no esté disparejo, para que no haya cargadas insultantes y para que haya un juego limpio entre quienes aspiran a suceder al presidente de la República, en quienes aspiramos a representar al país. Terrible tragedia se vivió el sábado en Itaewon, Corea del Sur. Esta era la primera vez que se celebraba Halloween tras la pandemia, pero la alegría se volvió en tragedia, en gritos de auxilio. Esta estampida dejó 154 personas muertas y al menos 149 heridos, de los cuales 37 están muy graves. Uno de los bomberos detalló que el elevado número de fallecidos se debió a que muchos fueron pisoteados. De acuerdo con testigos, todo se originó por una acumulación excesiva de gente en un estrecho callejón que conecta la zona de bares con la avenida principal. El presidente Yoon Suk-yeol decretó una semana de duelo nacional. Paco, ¿qué Marlene. pasó? Bueno, a ver, primero hay que contarle a la gente, las calles de Corea son muy concurridas. En la zona del Gangnam, ¿te acuerdas de la famosa canción del Gangnam Style? Bueno, es una zona en donde hay muchas tiendas, hay mucho ambiente en las noches, hay barecitos, hay restaurantes, hay centros de espectáculos también y se llena de gente, se llena muy, muy fuerte de gente, hay muchos puestos de comida, lo cual hace también un poco difícil a veces la circulación. Puestos de comida con unas cosas muy exóticas, porque tienen desde langosta, por ejemplo, tienen, sí, ahí no tienen tanto de las alacranes, sí, no es tanto de alacranes y cosas así, pero tienen mucha comida del sur, comida coreana, que es una comida muy picante, etcétera, y se dificulta mucho por ahí caminar. Entonces esta fue la tragedia que ocurrió. La gente, pues bueno, si vas a una estación del metro, sí es unas acumulaciones de gente impresionantes. Me puedo imaginar, y una tragedia y además una desgracia que haya sucedido esto, pero bueno, vamos a ver qué dijo la gente en redes, que no se alcanza a ver mucho. Yo te digo, mira, dice. Corea del Sur, aquí se puede ver claramente lo estrecho del callejón en donde sucedieron los hechos. Sí, hay muchos callejoncitos así, no es solo uno. Hay muchos callejoncitos así que conectan estas zonas y pues bueno, es parte de las construcciones más antiguas y después que se fueron precisamente haciendo más grandes. Híjole, Cabina, ahí sí se las voy a deber porque no se alcanza a ver nada. Mira, dice, no sé qué decir, la situación que está pasando
En Itaewon es realmente increíble. Fuerza Corea del Sur, besos, aquí oramos. No, desde aquí oramos por vosotros. Nuestras más grandes condolencias para los familiares de los fallecidos. Pues sí, así, fíjate que sí en redes ayer mucha solidaridad o mucho entendimiento hacia esta desgracia allá en Corea del Sur. Daniela Oliva dice, me tiene absolutamente aterrada las imágenes y videos del accidente en Itaewon, Corea del Sur. Uno siempre escucha hablar de estampidas, pero nunca imaginé que se viera así ni que pudieran tener tantas víctimas. Ahora, imagínate lo que debieron haber sentido estas personas, que te pasa gente por encima, te aplastan, te ahogas. Qué terrible, ¿no? No, fue de verdad terrible. Un poquito algo así lo que sucedió, ¿te acuerdas aquí en el News Divine? Donde la gente se abalanzó sobre una puerta y ahí murieron también más de 10 personas, ¿no? Con los videos de Itaewon en Corea del Sur, me hace pensar lo importante que es aprender a hacer rock. Primeros auxilios. Respiración cardiopulmonar. Sí, porque nadie en los videos demuestra saber. Pues sí debería de ser a lo mejor algo que se pudiera implementar para tener una herramienta de apoyo y de ayuda ante este tipo de emergencia, ¿no, Paco? Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a una pausa. Continuamos con nuestro tema de la semana del terror, este lunes 31 de octubre, día de Halloween, y le vamos a decir de dónde proviene esta tradición, cómo se ha transformado hasta llegar a lo que conocemos en nuestros días. Esto, por supuesto, al regresar a Imagen Noticias. Tenemos brujas, brujos, aquí varios, escaldrufas. Aquí vemos dos. Tu escoba está mal. Y hoy que es la víspera de Todos los Santos, para muchos la Noche de Brujas y desde 1745 los inicios de lo que actualmente conocemos como Halloween, un festejo internacional que ha dado vida a múltiples historias. Una de ellas, como ya lo vimos, la película del mismo nombre, en donde un despiadado Michael Myers, luego de quitarle la vida a su hermana mayor a los 6 años, decide 15 años después regresar por su hermana menor. En esta historia del psicópata asesino cubierto con una máscara blanca y un cuchillo que ha aterrorizado a la audiencia desde 1978, como ya lo escuchábamos, con 10 películas, una novela, 2 videojuegos y varias historietas. Y que en esta semana del terror servirá para entender la psicología criminal detrás de la personalidad de los asesinos que utilizan un cuchillo. Para Andrea Castellón, criminóloga especializada en seguridad corporativa y residencial, exfiscal del Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica, el delincuente que utiliza armas punzocortantes para atacar a sus víctimas cuenta con características muy peculiares, aunque no siempre determinantes sobre su actuar. Son personas que confían en sus capacidades o en las circunstancias para someter o para hacer entrar en pánico a sus víctimas. Eligen personas vulnerables que no supongan mucho problema, que estén distraídas o con dificultad para resistirse, huir o pedir auxilio, en lugares donde el atacante se siente en su zona de confort y con dominio del lugar, pues al ser un ataque a corta distancia, el delincuente se enfrenta cara a cara con su presa. Cuando se trata de homicidios, los criminólogos toman en cuenta que el atacante cuenta con la fuerza y determinación para lastimar la piel del otro y llevar a cabo su objetivo con una intensa carga de adrenalina, en un acto íntimo para el criminal con su víctima, en donde puede existir pasión, odio, venganza, ira, ansiedad o frustración. Si hablamos de asesinos seriales, las armas punzocortantes también son utilizadas porque saben que pueden dominar a la víctima. No les da temor ensuciarse las manos con la sangre del contrario y en ocasiones gozan por el dolor, placer o agonía del otro mientras disfrutan de tener dominio completo de la situación. Pero bueno, esto no siempre es un patrón, pues como dice la máxima, la excepción pone a prueba toda regla y en ciencia cualquier variable puede cambiar la ecuación. Por fortuna, con este tipo de patrones, la justicia ha podido generar reglas y estrategias para detener a estos delincuentes o aconsejar a la ciudadanía para mantenerse alerta y así dejar que estos personajes sigan quedando tan solo en esas historias de terror.
Paco, yo no puedo con este personaje porque en cuanto lo veo me acuerdo de Austin Powers por el actor Mike Myers. Siento que cuando se va a quitar la máscara va a estar así como de... y ya ahí se acaba el terror. Ay, sí. Pero lo que es impresionante es que puedan existir este tipo de historias que están en las pantallas en la vida real. Y eso es lo más triste, lo más impresionante de todo, ¿no? Que haya personajes que sí han perpetrado este tipo de crímenes en la calle, con gente real. Y es que justo todas estas historias de terror, los guionistas, después de una ardua investigación sobre asesinos seriales, sobre crímenes reales, es que empiezan a darle ahí toda esa historia o estos relatos a las películas. Sí, es correcto. Así que... Que por cierto, hace poco sucedió en... Ya ves que llegas a Estados Unidos y revisan tu historial y tus algoritmos. Resulta que agarraron a una persona porque creían que era un asesino serial y no, era un escritor de películas de terror. Pero con toda esta investigación criminalística ya lo iban a entambar. Bueno, bien. Vamos ahora a Silao, en Guanajuato, donde fue elaborado un mural en homenaje a la señora María Salud Ramírez Caballero, quien fue la mujer que inspiró el personaje de Mamá Coco. La obra también incluye a los demás personajes de la famosa película animada. Estas paredes grises que rodeaban la casa funeraria de Silao, Guanajuato, se convirtieron en un mural lleno de colorido para hacer un homenaje a María Salud Ramírez Caballero, la mujer que inspiró el personaje de Mamá Coco. Justamente el día que yo estaba empezando esta imagen de ella, ese día en la tarde avisaron que ella había fallecido, se hizo noticia de que ella había fallecido y pues a mí se me ocurrió cambiarle un poco aquí para hacerle un pequeño homenaje. 9 días se tardó Jorge Ramírez, mejor conocido como Ezra, en la elaboración de todos los personajes que conforman su mural. Sí, me llena de orgullo más que nada porque en los días que estuve trabajando para eso de las 6 de la tarde, los niños que salen de la escuela que está aquí a la vuelta, como que pasaban y de repente ya llegaban con sus papás en motos y hasta pedían fotos conmigo. Ya con el mural concluido, el espacio se ha convertido en un centro de atracción, donde los padres aprovechan el paso de la escuela para tomarse fotos con sus hijos. Sí, principalmente porque mira, si te fijas hacia el panteón está mucho graffiti, y pues bueno, pero también hay personas que mira que se dedican a dar la otra cara de la ciudad, no la de la cultura. Además se considera que con este tipo de acciones se rescatan espacios públicos enclavados en colonias populares que suelen ser conflictivas. Gracias a la aceptación, las autoridades municipales consideran promover el arte urbano en otros puntos de la ciudad. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo. 7 de la mañana con 29 minutos. Buenos días, señores. ¿Cómo les va con el nuevo horario, ¿Están contentos? ¿Están felices? Ahora sí, muy bien. Nada de que ya no salió el sol, porque ya salió el sol con este nuevo horario. Miren nada más qué clara está la mañana. Hoy amanecemos en el Caballito, uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México, que se ubica sobre Avenida Paseo de la Reforma. Se ha convertido en un punto de referencia para todos los habitantes y visitantes de esta ciudad. Y ahora sí, qué bonito, ya salió el sol, ya estamos muy activos, ya se tomaron su café y no hay pretextos. Iniciamos esta semana con nuevo horario y con toda la actitud. Y mis tuiteros madrugadores que nos mandan estas imágenes, miren nada más, de la DEA, del FBI nos mandaron esta fotografía. Dice, Piedra Errada, Estado de México, mariposa monarca, así amanece hoy, ¿qué tal? Ahí se ve, casi no se alcanza a distinguir, pero muchas gracias por esa fotografía. Tenemos otra imagen de Humberto Plasencia. Dice, atardecer en Nuevo Vallarta. ¿Nos quieres presumir acaso, Humberto, que andas en la playa? ¿Acaso esa fotografía es para causarnos envidia iniciando la semana? Muchas gracias. Y bueno, ya lo saben, estaremos al pendiente de que nos envíen sus imágenes a través de Twitter en @imágensea, #amanece. No olviden decirnos dónde están tomando esa foto para compartirla aquí con todos los que nos ven todas las mañanas. Ahora sí es tiempo de ir con nuestro compañero Atalo Mata, que está en el Museo del Ejército. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Efectivamente, aquí en Filomeno Mata, número 6, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ex convento betlemita. Déjame comentarte que, pues ahora, como obviamente
Hay algunos días de asueto para muchas personas en esta semana, que si por el Halloween, por el Día de Muertos, hay algunas personas que van a descansar, entonces pueden aprovechar para venir aquí al Centro Histórico y conocer lo que ofrece la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas. Justamente estoy aquí con el Mayor Cruz. Mayor, muy buenos días, y nos da su nombre y su cargo completos, por favor. Buenos días, soy el Mayor de Infantería, diplomado de Estado Mayor, Samuel Cruz Pérez. Pertenezco a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy nos encontramos aquí en el Museo de Betlemitas. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido, Paco. Mira, vamos a ir por etapas. Me explicaba aquí el Mayor, por ejemplo, esta es una primera exposición dentro del museo con una etapa prehispánica, ¿no? Y pues vamos a ir conociendo rápidamente todas las armas y las vestimentas. Así es, aquí en el Museo del Ejército se exponen principalmente armas que fueron usadas durante diferentes batallas, principalmente las que marcan nuestra historia, ¿no? La prehispánica, y posteriormente cuando llegan los españoles, inicia la conquista y hay armas todavía que tenemos aquí mostrando y que son originales. Aquí esto ya es del ejército colonial, digamos que van cambiando, va evolucionando el armamento y demás. Así es, todo el museo trata de mostrar la historia desde el inicio de nuestro ejército, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Venimos mostrando, por ejemplo, aquí ya iniciamos con la independencia, el armamento cambia, la forma de las batallas es diferente, los uniformes van cambiando. Este cañón que tenemos aquí atrás, a ver si Cuauhtémoc Lira nos lo puede dar, está interesantísimo, está padrísimo y es impresionante. Así es, este es un cañón que fue usado en la época de la Reforma y es de la empresa Mondragón, es el sistema Mondragón y se inicia en 1903, es el modelo del cañón. Ok, aquí podríamos estar entrando a la etapa de la independencia, porque incluso está el estandarte de la Virgen de Guadalupe y la imagen del cura Miguel Hidalgo. Así es, le digo, es una serie de sucesos, digamos, de batallas que se van mostrando. Aquí ya inician las intervenciones extranjeras con la llegada del ejército de Estados Unidos y aquí están de este lado los cadetes del Heroico Colegio Militar. Los niños héroes. Los niños héroes. Y algo muy interesante también y que nos querían mostrar y presumir en el ejército mexicano, Paco, pues son estas insignias, ¿verdad? Que no en todo momento están aquí en este museo expuestos, sino en el Museo Bicentenario, ahí dentro de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué estamos viendo con estas insignias? ¿Qué importancia tienen? Y con decoraciones también. Bien, sí, nuestras condecoraciones, nuestras recompensas militares están estipuladas en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en su reglamento para la forma de otorgarse. Principalmente premian la actuación del personal militar dentro de las actividades que cada uno desarrolla, dentro del ámbito de la competencia de cada uno, de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano. En este caso, por ejemplo, el uniforme que está aquí es el uniforme de gala, que muestran 3 condecoraciones. La primera es de la de mérito en la campaña contra el narcotráfico, la de mérito militar y una condecoración de perseverancia que se otorga por el tiempo de servicios efectivos que prestamos a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es de lo que más le llama la atención, mi Mayor, a las familias, sobre todo los niños? Yo creo que ¿qué es lo que más le gusta a los niños del Ejército Mexicano de este museo? Los uniformes y las armas. Las armas que se muestran aquí son originales, no hay ninguna réplica. Obviamente todas ya no tienen el funcionamiento para el cual fueron elaboradas, pero se muestran en su mecanismo y todo es original. Son las armas lo más interesante dentro del museo y los uniformes y las insignias que portamos. Pues hablando de las armas, de este lado Cuauhtémoc Lira también nos muestra estos rifles, escopetas, fusiles. ¿Estos de qué época son? Las carabinas. Esta es de la época porfirista y son carabinas que se usaron en la época, digamos, cuando fue el porfiriato
y que el ejército igual ya estaba, pues no es como el actual, pero ya había conformaciones de mexicanos que se habían formado dentro de Fuerzas Armadas. También aquí, bueno, pues la época del porfiriato, de esta parte, la verdad es que pues vale mucho la pena. Estos son los uniformes que se utilizaban en aquel entonces, ¿verdad? Así es, igual el general Porfirio Díaz en su momento utilizó muchas condecoraciones, unas que fueron generadas aquí en el país y otras que otros ejércitos de otras naciones le otorgaron. Nosotros estamos haciendo el recorrido así como que de manera fast, Paco, porque pues obviamente nos come el tiempo, pero sí quisiera invitar a la gente, decirle que vengan, que aprovechen estos días de tranquilidad, de asueto, de descanso para algunos, no todos, pero lo pueden hacer. ¿Cuándo pueden visitar precisamente las familias este museo, menos los lunes, porque sabemos que los lunes cierran, pero ¿en qué días y qué horarios? De todos los días, de martes a domingo, de 10 de la mañana hasta las 18 horas y es sin costo alguno. Es completamente gratis para todos, para adultos, para niños. Vengan, los invitamos a conocer este museo que es sumamente interesante y versa sobre las batallas, sobre las armas que se han usado de diferentes épocas de nuestro ejército. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos y vamos a estar muy pendientes. Felicidades también por la labor que hace el ejército mexicano. Gracias, mi mayor. A sus órdenes, estamos para servir. Gracias. Muy buenos días. Ahí está la invitación, Paco. Aprovechen estos días, cualquier día, de martes a domingo pueden venir hasta las 6 de la tarde y disfrutar de toda la historia de cómo el ejército mexicano ha venido evolucionando en diferentes luchas para ser lo que somos en la actualidad. La verdad es que está muy padre. Ojalá que la gente vaya, que vayan los niños también para que conozcan un poquito de toda esta historia. Gracias, Atalo. Sí, Paco, hasta luego, buenos días. Buenos días. Ya está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, el señor Pachecation, para contarnos de esta semana los ganadores y los perdedores. Mi querido Paquito. Ganó la Ciudad de México. Ganó la Ciudad de México, o sea, sin duda. Wow, qué cantidad. ¿Sabes qué? Algo bien interesante es que toda la organización de este año fue mucho mejor que la del año pasado en términos de la entrada. Sí, sí. Fue muy fluida, realmente extraordinaria. Como siempre, una gran fiesta. Ganó la Ciudad de México en mucha plata. Así es, mi querido Paco. Casi 400,000 asistentes. Ya ves que la semana pasada... 395,000 en el dato oficial. En varios eventos todo el mundo estaba viniendo a la Ciudad de México porque además del resto del país también vienen muchísimas personas. Los hoteles llenos, los restaurantes llenos. De verdad que qué bueno, ¿no? De eso se trata. Sí, porque además es una ciudad que todavía le queda camino por recuperarse. Y justo hoy, Paco, hay un gran dato del Producto Interno Bruto, realmente extraordinario, ha sorprendido mucho. Hoy se dio a conocer de parte del INEGI la estimación del Producto Interno Bruto al tercer trimestre, es decir, digamos, la primera mitad del año habíamos crecido 1.9% y ¿qué crees? Con la novedad de que aceleró el Producto Interno Bruto y avanzó 4.3% a tasa anual en el segundo trimestre. Es realmente fuera de serie, sobre todo porque estás viendo Estados Unidos que en la primera mitad no creció. Se dio a conocer el viernes el dato que había avanzado 0.6%, es nuestro gran determinante, pero bueno, pues así está. En el acumulado ya México lleva un avance económico de 2.7%, muy por encima, llegó a bajar la proyección, digamos, del conjunto de los analistas a 1.8%, estamos muy por arriba, por eso ya desde el viernes el subsecretario Llorio pues realmente celebraba esto que está ocurriendo. ¿Cuáles son los componentes de la economía, digamos, más ganadores? Todo ganó, porque cuando crees 2.7% en un entorno como el actual, pues quiere decir que a todo le fue bien. Pero lo que ha llamado la atención son las actividades terciarias, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió en la Ciudad de México, los servicios, ¿no? Restaurantes, transporte, etcétera, y eso creció a tasa anual 2.1% ya en el acumulado de los primeros 9 meses del año, pero 4.3% en el tercer trimestre, perdón, así que es un gran dato, prácticamente ahí podemos decir que todos ganó la economía, qué bueno, es muy positivo. ¿Cuál es la parte negativa? Pues te diría que no hay realmente una parte negativa. Decir que, eso sí, todavía no llegamos a los niveles prepandemia. ¿Por qué? Porque la economía cayó en 2020 8.3%, luego nos recuperamos 5%. Si este año cerramos 2.4, a como se ven las cosas, 2.5, pues ya estaremos poquito abajo. Pero si vemos, digamos, al resto de las economías de América Latina o del G20, de las 20 más grandes, pues somos de los pocos países que no lo han logrado. Es decir, Reino Unido sería otro, nosotros,
y pues no, Turquía obviamente también no le ha ido del todo bien. Así que bueno, son algunos de los datos. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, pues justamente que ante la recesión que se va dibujando en Estados Unidos el próximo año, pues México se dé el famoso dicho que decía Carstens, ¿no? Cuando a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Si a ellos les llega a dar pulmonía, pues vamos a necesitar un ventilador porque sí va a estar complicado. Sí, por supuesto que sí. Hay que hacer las cosas con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Así es, mi querido Paco. Muy bien, gracias, señor. Gracias, Paco. Gracias, señor Rodrigo Pacheco. Vamos con toda la información internacional, por supuesto. ¿Qué pasó en las elecciones de Brasil? Pues ya verá qué fue lo que sucedió. Me quedo Enrique Villanueva. Así es, Paco, y es que quien fuera presidente de este país durante 8 años se marchó con un elevado índice de popularidad, estuvo preso por corrupción, anularon su condena ayer. A los 77 años fue presidente o será presidente una vez más. Luis Ignacio Lula da Silva volvió al poder por un estrecho margen en las elecciones presidenciales, superando a Jair Bolsonaro en una pelea entre antagonistas ideológicos que dividió a la mayor democracia de América Latina. Con su triunfo, la izquierda retoma a Brasil y se pone fin al gobierno más derechista en décadas. Lula será investido presidente el 1 de enero del 2023, mientras Bolsonaro, dicen sus allegados, que en cuanto se enteró de que había perdido, se fue a dormir. En este histórico 30 de octubre, la mayoría del pueblo brasileño dejó claro que quiere más, no menos democracia. Hoy le decimos al mundo que Brasil está de vuelta, que Brasil es demasiado grande para ser relegado a este triste papel de paria del mundo. Y una vez que se dio a conocer la victoria de Lula da Silva, el presidente López Obrador utilizó su cuenta de Twitter para felicitarlo. Publicó una fotografía en la que aparece junto al brasileño y en un corto mensaje aseguró: ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo. En otras noticias, terrible lo que sucedió en India. Al menos 132 personas murieron ayer en este país cuando un puente colgante de la época colonial colapsó, provocando que decenas cayeran al río. Según autoridades, unas 500 personas estaban en el puente celebrando un festival cuando se dieron los cables que los sujetaban. Los accidentes en infraestructuras, incluido puentes, son muy comunes en la India debido a que muchas ya son viejas y no se les da mantenimiento. Y en la guerra le cuento que autoridades de Kiev informaron que unos 4 millones de ucranianos han resultado afectados, esto por las restricciones de electricidad que alcanzarán un nivel sin precedentes en los próximos días debido a los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, que es la nueva estrategia de ataque, quitarles la electricidad para hacer sufrir a la población. Dichos ataques ocurren en momentos en que Ucrania intensifica su contraofensiva en el sur del país. En la región de Kherson, autoridades instaladas por Moscú informaron que terminó el desalojo de civiles hacia regiones seguras en Rusia. ¿Usted les cree? A partir de este momento, muchas ciudades y regiones de nuestro país utilizan horarios de apagones de estabilización. Alrededor de 4 millones de ucranianos tienen restricciones ahora. En un periodo de 30 años, Qatar alcanzó su independencia petrolera y la abundancia económica. Vea la historia. En 1949 se produjeron las primeras exportaciones de crudo. En 1953 el Departamento de Petróleo de Qatar pasó a llamarse Qatar Petroleum Company. Y un año después, en 1954, se otorgaron las primeras concesiones en alta mar, siendo Shell Company of Qatar la primera en recibir una concesión por 75 años. En mayo de 1960, a 85 kilómetros al este de Doha, sobre el mar Arábigo, descubrieron petróleo y gas en el campo de Eid al-Sarji. Este campo consta de 2 cúpulas elípticas. La primera, llamada el Domo Norte, es el complejo petroquímico marino más grande y fue el primero en producir, mientras que la otra cúpula, conocida como el Domo del Sur, más pequeña, inició sus trabajos después. En 1963, la Shell Company de Qatar descubrió el campo marino de Maidan Maksam, con 2 zonas explotables
y 2 años después empezó a producir. En 1969 este campo producía 100,000 barriles diarios y la producción total de petróleo de Qatar había aumentado a 17 millones de toneladas, lo que le valió al gobierno 115 millones de dólares ese año. Por último, el campo marino más grande, Buljanine, se descubrió en 1970 y entró en funcionamiento en 1972. El crudo producido en estos campos marinos se almacena en instalaciones en la isla de Jalul, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de Doha, que también cuenta con estaciones de bombeo y terminales de carga para buques tanque. El primer envío de petróleo producido en el campo de Eid al-Sarki, Domo Norte, se exportó desde esta isla el 1 de febrero de 1964. En 1971, el año de su independencia, el gas natural fue descubierto en Qatar por primera vez y fue considerado como decepcionante en un principio por la dificultad para exportarlo en comparación con el petróleo. En 1972, el gobierno de Qatar estableció la Compañía Nacional Petrolera de Qatar para administrar sus operaciones petroleras. Un año después, en 1973, adquirió el 25% de las acciones de Qatar Petroleum Company y Shell Company of Qatar, y en 1974 estableció la General Petroleum Corporation, hoy conocida como Qatar Energy. En 1977, Qatar nacionalizó por completo las operaciones en tierra y en alta mar y otorgó contratos de servicio a los antiguos concesionarios. Le tomó 26 años a Qatar poder exportar gas natural, pero en 1997 la decisión del jeque Hamad bin Khalifa Al Thani para invertir de $1,000 millones en la producción de gas natural licuado estalló la abundancia y convirtió a Qatar en el principal exportador de gas licuado del mundo y el país más rico por habitante. Pues bueno, así se puede lograr tener un mundial, tener estadios con un aire acondicionado, bueno, un aire refrescante y sorprendente, claro. Y se puede, por supuesto, lograr la abundancia. La columna vertebral ahí en Qatar es precisamente el petróleo y el gas. Y fíjate que escuchaba que tomaron la decisión de tener como estos lugares para concentrar a los deportistas, a la gente que vaya precisamente al mundial, cerca de las instalaciones deportivas donde se van a realizar los eventos, para que los traslados sean menores, para que no tengan que supuestamente contaminar más la ciudad, digamos, en los trayectos. Hacen bien. Que se puedan mover fácilmente, ¿no? Hacen bien. Pues vamos a los deportes, ¿no? Vamos con Roberto López Olvera, que lo escucho platicar por ahí. ¿Qué es lo que hay, nada más? ¿Qué hay? En la conferencia mañanera de este lunes, el presidente López Obrador mencionó a los expresidentes Salinas de Gortari y Zedillo, de quienes dijo ya fueron juzgados por los ciudadanos. ¿Qué más juicio? Claro que ya la gente los tiene muy bien identificados. Ya han recibido ese castigo por su mal proceder. Ahora Salinas, ayer se da a conocer que ya se volvió español, ya le dieron la nacionalidad española. Otro personaje, el padre de la desigualdad moderna en nuestro país. Hemos hecho fiesta feliz. Fiesta. Checo ganó, Checo lo máximo. No ganó, quedó tercero. No importa, para todos los pero mexicanos ganó Checo en el podio. Con Verstappen y con Hamilton. Sí, la neta sí lo hizo muy bien. Pero también tiene un gran auto. Pero su pit se tardó mucho, ¿eh? Yo nomás